Hola, soy Pedro Pablo Moreno, contador público, maestro en impuestos, con experiencia en la materia fiscal de 1980 a la fecha. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la reforma fiscal en México para el año 2019. Contrario a lo que pasaba en años anteriores, la reforma fiscal en este año está basado mucho en documentos ajenos a la legislación fiscal propiamente dicha. En la forma convencional se modificaba Código Fiscal, Ley de Renta, Ley de IVA, IEPS. En esta ocasión la reforma fiscal está centrada en la Ley de Ingresos de la Federación. También hay un decreto que otorga facilidades en materia de IVA y de impuestos sobre la renta para la región fronteriza. Los tres temas a tocar, aparte de IVA, renta en la región fronteriza, y que han causado mucho revuelo, es la compensación universal, que se suprime. Así que eso lo vamos a manejar con detalle. Para el año de 2019, la Ley de Ingresos de la Federación nos habla acerca de un presupuesto que está estimado en 5.814.291.7 millones de pesos. ¿Cuáles son las fuentes de los ingresos en México? Pues las fuentes de los ingresos son las contribuciones. Y dentro de las contribuciones pues están los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, derechos y aprovechamientos. Adicionalmente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a contratar deuda para solventar los gastos del país. Adicionalmente a la autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, también se autoriza a la Ciudad de México para que ejerza créditos según le autoriza el Congreso de la Unión. Se presupuesta la percepción de ingresos por el aprovechamiento de infraestructura productiva, esto es, los activos fijos que tiene el país y que se otorgan en arrendamiento generan ingresos. Se informa que no se contratarán nuevos proyectos de inversión en la Comisión Federal de Electricidad. Esto puede impactar en el sector constructor de la industria eléctrica. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda a fijar precios o modificar compensaciones que deban cubrir a los organismos descentralizados o los que ellos cubran. Se regulan también los pagos de impuestos de Pemex en uno de los artículos de la Ley de Ingresos de la Federación. El artículo 8 es uno de los más vistos por los contadores, en donde se determina la tasa de 0.98 sobre saldos insolutos. Para pagos a plazos hasta por 12 meses es de 1.26% anual, que es el que sirve para la fijación de recargos. Cuando el plazo para el pago de contribuciones es de 24 meses, sube a 1.53% mensual y superiores a 24 meses, 1.82% mensual. Por otra parte, en la misma ley se ratifican acuerdos y resoluciones expedidos en el ramo de Hacienda. Se autoriza a la Secretaría del ramo para hacer los aprovechamientos que se cobrarán, para modificar los aprovechamientos que se cobrarán durante 2019. Se autoriza también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para modificar el importe de los productos a cobrar durante 2019. En otros temas de interés que encontramos en la Ley de Ingresos de la Federación, su artículo 12 ratifica que los ingresos a recaudar durante 2019 se concentrarán en los términos de la Ley de la Tesorería de la Federación. Normalmente todos los ingresos van a parar a la Tesorería de la Federación y de ahí se hace la asignación de acuerdo al presupuesto de egresos. Los ingresos que se recauden en bienes pasarán a la Tesorería de la Federación hasta que su importe se convierta en efectivo. Hay un organismo especializado en administrar este tipo de bienes. Se reglamentan los ingresos que percibirán durante 2019 tanto el IMSS como el ISSSTE por las cuotas de seguridad social.
Los contribuyentes a quienes se impongan multas con cobro con motivo de visita domiciliaria pagarán un 50% de las mismas si las enteran antes de que la autoridad levante el acta final de la visita domiciliaria o se les notifique el oficio de observaciones. Si el pago de las multas se hace una vez concluida la auditoría, pagarán el 60% de las mismas. El artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación nos habla acerca de los estímulos fiscales. Tradicionalmente los estímulos fiscales radican en el IEPS. Se conserva el estímulo de acreditamiento del IEPS a contribuyentes que lo consumen en maquinaria, importen diésel o diésel marino. Se describen límites del acreditamiento y requisitos para efectuarlo. El consumo final de diésel para actividades agropecuarias tendrán derecho a solicitar devolución del IEPS en los términos de la fracción segunda y cumplan con los requisitos que señala el propio artículo 16. Para los consumidores finales de autotransporte público y privado, de carga, de personas y turístico, acreditarán el IEPS autorizado contra el ISR causado en el ejercicio. Se autoriza, estamos hablando aquí de acreditamiento, no estamos hablando de compensación. La parte polémica se llama compensación. Se autoriza un estímulo del 50% de cobro de peaje a los transportistas que utilicen la Red Nacional de Autopistas de Cuota. Los usuarios de combustibles fósiles usados en sus procesos productivos y que no se destinen a la combustión también reciben un estímulo. Al sector minero, en ciertos casos, el acreditamiento del derecho especial sobre minería contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio. Se autoriza también a las personas morales a disminuir de la base de pagos provisionales del ISR la PTU pagada durante el ejercicio, durante los meses de mayo a diciembre. Si este punto no lo hubiese tocado, como quiera sería un derecho que tienen los contribuyentes porque así lo marca la ley del impuesto sobre la renta. En la fracción novena del artículo 16, a los donantes de productos alimenticios o relacionados con la salud, cumpliendo requisitos, se les autoriza a deducir un 5% adicional al costo de sus ventas. Se otorga un estímulo fiscal a los patrones que cumplan ciertos requisitos y contraten personal con discapacidad motriz, auditiva, del lenguaje o a invidentes, consistente en una deducción adicional del 25% del salario pagado a dichas personas. Aquí tenemos que tener una segmentación especial en la nómina para identificar esos valores y poder tener un control sobre los mismos. A los contribuyentes de la industria cinematográfica que cumplan requisitos de ley, se les autoriza a disminuir su estímulo fiscal de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. A profesionistas y arrendadores que expidan CFDI, a considerar dicho documento como constancia de las retenciones que se les hagan por conceptos de ISR o de IVA. Algunos de los estímulos fiscales que son señalados en el artículo 16 y en la Ley de Ingresos de la Federación no se consideran como ingresos acumulables para efectos del ISR, así que tendrás que ver cada uno de los casos para ver si el estímulo que te están otorgando va a representar un ingreso acumulable o no lo será. En materia de exenciones, un gran rubro son estímulos fiscales, otro rubro es exenciones. Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause a la importación de gas natural. De los artículos 17 a 20 se emiten instrucciones en materia de cumplimiento de disposiciones fiscales a las entidades del gobierno federal. En el artículo 21, durante 2019, se señala la tasa anual de retención del impuesto sobre la renta por percepción de intereses, la cual será del 1.04%. Se describen cuál es el procedimiento de cálculo que utilizó la autoridad para determinar dicho factor o dicha tasa. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por incumplimiento de plazos,
para suministro de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes. El monto de la multa es de 1 a 15,000 UMA. UMA es la unidad de medida y actualización que estamos utilizando desde hace algunos años en sustitución de los salarios mínimos. En el artículo 23 se publica un estímulo fiscal para contribuyentes del RIF, régimen de incorporación fiscal, que negocien con operaciones con el público en general, para que paguen el IVA mientras se encuentren en dicho régimen de acuerdo al sector económico. Dicha causación de IVA va desde el 0 hasta el 8%. A su vez, se fija un estímulo para el pago del IEPS y en ambos casos se suprime el acreditamiento. Esto es un régimen simplificado. En el artículo 4 se definen los términos de productos gravados para el IEPS. El 25, que es el que causa tanta polémica, lo vamos a tomar enseguida. Se suprime la compensación universal de saldos a favor contra otros impuestos. El hecho de que esté en la Ley de Ingresos de la Federación y no en el Código Fiscal de la Federación no significa que no sea obligatoria su aplicación. La Ley de Ingresos, de hecho, tiene una jerarquía superior al Código Fiscal de la Federación, por lo cual resulta obligatorio. Esta supresión de la compensación universal estará vigente durante todo el año 2019. En los años siguientes, la autoridad deberá determinar si lo incorpora al Código Fiscal de la Federación o bien si continúa como una disposición anual. En este caso, es disposición anual. De los artículos 26 a 28 se emiten medidas en materia energética. Del 29 a 32, que es el último artículo de esta ley, se emiten instrucciones para el debido cumplimiento de las normas de información, transparencia, evaluación de la eficiencia recaudatoria, la fiscalización y el endeudamiento. Hay un artículo transitorio, el 14, en el que se autoriza a contribuyentes a regularizar su situación fiscal de 2013 a 2018, siempre y cuando estén al corriente durante 2019 de las obligaciones previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Antilavado. Su nombre largo: Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No se aplicarán sanciones. Recuerda que esta ley comenzó con sanciones de hasta 4 millones de pesos para aquellos contribuyentes que no presentaran un aviso por las operaciones realizadas. Esta es la oportunidad de regularizar del año 2013 a 2018 para que haya 0 multas. Esto lo tienes que hacer cumpliendo con las obligaciones primero para 2019 y luego haciendo la gestión correspondiente. Vamos a tocar ahora el tema de la compensación de saldos a favor de IVA para 2019. De las reglas 2.3.1 a 2.3.18 se presentan facilidades administrativas para cortar los plazos y llega hasta 5 días para solicitar la devolución del saldo a favor de impuestos, por lo cual se recomienda ver con detalle dichas disposiciones para ver cuál de ellas es aplicable a tu caso. En materia de IVA hay una serie de segmentación de criterios, de los cuales comentaremos algunos, y te vamos a presentar una tabla para que ubiques con cierta facilidad lo que sea de tu interés. La recomendación para solicitar devoluciones o compensaciones y que sean exitosas consiste en cumplir fielmente todos los requisitos señalados en las reglas que se comentan, así como en la ficha de trámite correspondiente. Es decir, tienes que estudiar minuciosamente todo el capítulo de compensación de saldos a favor, el capítulo 2.3, y de ahí el buscar cuál es la ficha de trámite aplicable a tu giro de negocio. También, en la medida que no se cometa error alguno, es importante tener una precisión aritmética perfecta. No se compren facturas, está penalizado. Bueno, de hecho es un delito andar comprando facturas,
pero el tener operaciones con negocios que están en los listados de, ¿cómo le llaman? EDOS o EFOS, que son emisión de documentos de operaciones simuladas, pues todos los que estén en la contraparte, en la parte de la compra, pues no van a poder hacer uso de esa compensación. No se tenga relación con contribuyentes a quienes se han cancelado los sellos, o bien que estén en el listado publicados por el SAT como posibles actividades sospechosas. Se favorecerá la gestión consecutiva de solicitudes de devolución. Cuando un contribuyente tiene una solicitud de devolución y es exitosa su devolución, y la siguiente también, y la tercera también, la autoridad va a dejar de tener controles tan estrictos. Por eso es muy importante que lo hagas bien y a la primera. No te equivoques en la primera, es fundamental. En la segunda, una vez que tengas éxito en la primera, utiliza el mismo rigor, y así en las siguientes. Enseguida se comparte la gráfica que te comentaba anteriormente para poder facilitar tu gestión de devolución de IVA. Cuando se trata de otros países, debe presentar una solicitud de devolución. No hay una fecha de retorno específico. La regla 231 nos presenta una cláusula en convenios internacionales para presentar la solicitud de devolución de manera mensual. Otro tipo de contribuyentes son personas físicas con saldos a favor del ISR con devolución automática. Debes de marcar la solicitud de devolución o compensación en la declaración. No hay un periodo de retorno especificado, pero acuérdate que a veces puede ser 5 días, a veces puede ser un mes. Cuando hay un uso de contraseña, hasta por 10,000 pesos de saldo a favor, y mayores a 10,000 y hasta 50,000, debes utilizar la firma electrónica o e.firma, como se le llama actualmente. Otro tipo de contribuyentes es el sector agropecuario. El sector agropecuario puede solicitar la devolución del IVA, tú sabes que están en tasa cero. El plazo para el retorno son de 20 días. Debe de contar con la e-firma, no más de 1,000,000 de pesos. Debe cumplir con la ficha de trámite 159/CFF. Los contribuyentes de IVA en general solicitarán la devolución del IVA utilizando el método FED. No hay un plazo especificado, pero debes haber presentado la DIOT, las personas físicas, información de anexo 7 y 7A, cumplir con la ficha de trámite correspondiente. Las empresas certificadas en IVA y en IEPS solicitarán la devolución de IVA o de IEPS. El plazo otorgado en la certificación puede ser de 20 días, de 15 días o de 10 días. Esto te lo da la regla 2.3.5. Ingresas al tipo de certificación otorgada, ya sea A, AA o AAA, para que tengas el beneficio. Las instituciones fiduciarias deben hacer la solicitud de IVA. No hay un plazo especificado en la regla, pero lo aplicable es la 2.3.8. Deben de presentar solicitud a través del portal del SAT. Los contribuyentes que manejan medicinas de patente deberán hacer la devolución de IVA a favor. El plazo es de 20 días, la regla 2.3.15. El 90% de sus ingresos debe ser por producción o distribución de medicinas de patente para que sea aplicable esta regla 2.3.15. Las aerolíneas internacionales solicitarán la devolución del IVA. No hay un plazo especificado, la regla es 2.3.16. Deben de tener bienes suministrados para uso o consumo de pasajero a bordo de las aeronaves. Es lo que va a generar esa solicitud de devolución de IVA. Tenemos la devolución automática de IVA. Para ello se presentarán declaraciones de IVA a través del servicio de declaraciones en formato electrónico. El plazo es de 5 días. La regla es de 2.3
2.17, contribuyentes con saldos hasta 1 millón de pesos. Tú puedes observar que la cifra es bastante buena, por lo cual debes memorizar la regla 2.3.17 y procurar que ahí se encuentre tu caso. Tenemos el periodo preoperativo. Para estos casos se solicitará la devolución del IVA a través del FED en el tipo de trámite IVA periodo preoperativo. Tardará 40 días la primera devolución y las posteriores 20 días. La regla es 2.3.18. Estos son lo que quería compartir contigo acerca de la tabla en donde tú vas a ubicar cuál es el procedimiento que la resolución miscelánea te permite. Hay una sexta modificación a la resolución miscelánea que el día 7 de enero fue publicada en la página del SAT, en donde te dice que las devoluciones, las compensaciones de IVA generadas durante 2018, inclusive diciembre, serán permitidas siempre y cuando no se apliquen contra retención de impuesto, ya sea renta o IVA. Esto no tiene ninguna razón de ser. Recuerda que la resolución miscelánea es un documento administrativo, es informativo, pero no puede ir más allá que lo que el código te ordena. El código proviene del Congreso de la Unión y es obligatorio. La resolución miscelánea es una disposición meramente administrativa que ilustra lo que la autoridad desea. Si te beneficia, tómalo. Si no te beneficia, no lo tomes. En la parte de foros de lefisco.com tú puedes encontrar todo el argumento completo de por qué no procede que la autoridad tome esa decisión. Algunos abogados especialistas en la materia están proponiendo un juicio de amparo para aquellos contribuyentes que estén en desacuerdo con que la compensación de saldos favorables deje de ser universal. Entonces hay por ahí, ellos ven algunas posibilidades de que la compensación universal continúe. A mí me parece de lógica que cuando tú tienes un adeudo con una persona y a la vez esa persona te debe a ti, pues es una operación normal el estar haciendo compensaciones. Por ahí debe estar el fundamento que van a usar estos abogados. Un estímulo fiscal. Esto se publicó el 31 de diciembre y consiste en disminuir la tasa de las personas morales del 30 al 20% cuando son residentes en la región fronteriza. ¿Quiénes son residentes y tienen su domicilio fiscal en la región fronteriza? Del estado de Baja California tenemos los municipios de Ensenada, Playas del Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali. Del estado de Sonora, San Luis del Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta. Del estado de Chihuahua, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G, Guerrero, Guadalupe, Coyamé del Sotol, Ojinaga. Del estado de Coahuila, de Zaragoza, Manuel Benavides Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedra Negra, Nava, Guerrero, Hidalgo. Del estado de Tamaulipas, del estado de Nuevo León solamente Anáhuac, el municipio de Anáhuac. Del estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Se publica entonces ese estímulo fiscal de disminución de la tasa del 30 al 20%. ¿En qué consiste este estímulo fiscal? El estímulo consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio.
del 30% a una tercera parte es un 10%. Se aplicará un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el pago provisional del periodo que se trate. Lo anterior, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza norte del total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio o periodo que corresponda a los pagos provisionales. Se presentan dos situaciones. Una es que tu empresa tenga tu domicilio en la región fronteriza y sucursales en el resto del país. Se presenta la situación contraria. Contribuyentes que tienen su domicilio en cualquier parte del país, pero tienen sucursales o establecimientos, agencias en la región fronteriza norte, entonces ambos casos se van a ver beneficiados. Obviamente que el estímulo va directo para quienes tienen su domicilio fiscal sin sucursales o con sucursales solo en la región fronteriza norte. ¿Quiénes participan? Bueno, participan quienes tengan ingresos exclusivamente al menos 90% del ejercicio anterior en la región fronteriza norte. Esos son los ingresos exclusivamente de la región fronteriza, 90%. Personas físicas que tributen en título cuarto, capítulo segundo, sección primera de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que son los empresarios con actividad empresarial. Personas morales que tributen título segundo o título séptimo, capítulo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos está hablando de sociedades de inversión simplificada, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que tributen ya sea en título segundo o en título séptimo, capítulo octavo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para quienes apliquen este estímulo fiscal? Pues deben de percibir sus ingresos exclusivamente en la región fronteriza norte, esto es, al menos el 90% total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior. ¿Por qué inmediato anterior? Para evitar que haya planeación fiscal en colocar todas las operaciones en la región fronteriza norte. Eso se debe de cumplir de conformidad con las reglas que aún no publica el Servicio de Administración Tributaria. Debes acreditar tener tu domicilio fiscal en la franja fronteriza norte al menos los últimos 18 meses. Lo mismo para evitar planeación precipitada. Inscribirse en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte antes del 31 de marzo de 2019. Si el contribuyente no cumple con los 18 meses de domicilio fiscal en la citada región, deberá entonces, además, acreditar que cuenta con capacidad económica, activos e instalaciones para la realización de las operaciones y actividades empresariales en dicha región. Debe acreditar también que para la realización de sus actividades dentro de la región utilizan bienes nuevos de activo fijo. Esos bienes nuevos de activo fijo se definen más adelante como aquellos que se utilizan por primera vez en México. Que sus ingresos totales del ejercicio en la citada región representan al menos 90% total de sus ingresos del ejercicio del contribuyente de conformidad con ciertas reglas que emitirá el SAT. Deben de contar con la firma electrónica. Obtener una opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Debe tener acceso al buzón del SAT. Debe de colaborar semestralmente con el SAT con el programa de verificación en tiempo real. Que el SAT les haya emitido la resolución a su solicitud de inscripción en el padrón. Debe también presentar solicitud de renovación a más tardar el 31 de marzo del año 2020. De no hacer esa renovación de la solicitud, se perderá el estímulo fiscal. Los contribuyentes que con posterioridad al 1 de enero de 2019 se inscriban en el RFC y constituyen su domicilio fiscal en la citada región o realicen la apertura de una sucursal, agencia o establecimiento en dicha región, deberán, además de su domicilio e inscripción en el padrón dentro del mes siguiente al de su inscripción ante el RFC o de la apertura del establecimiento, acreditar ante el SAT que cuentan con la capacidad económica, activos e instalaciones, se repite,
para la realización de sus operaciones y actividades empresariales en dicha zona, que utilizan bienes nuevos de activo fijo y que estimen que sus ingresos totales del ejercicio en la citada región representarán al menos el 90% del total de sus ingresos en el ejercicio. ¿Qué ingresos o qué contribuyentes no participan del estímulo fiscal? Cuando las personas físicas perciban ingresos diversos de la actividad empresarial, causarán su impuesto en los términos del capítulo que corresponda a la calidad de ingreso que perciba, ya sea sueldos, honorarios, arrendamiento, etc. Quienes cuenten con una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento dentro de la región fronteriza y cuenten con más de 18 meses a la fecha de inscripción en el padrón de beneficiarios, aplicarán el decreto en la proporción que represente los ingresos de ese establecimiento respecto al total de los ingresos del contribuyente en el resto del país. Si el contribuyente cuenta con un domicilio fiscal en la región fronteriza, pero sucursales, agencias o establecimientos fuera de la franja, aplicarán el decreto en la proporción que represente los ingresos de la citada región fronteriza norte. Las empresas del sistema financiero no participan, tampoco participan los grupos de sociedades antes consolidación fiscal. Los coordinados de autotransporte no participan porque ya tienen su propio estímulo. Empresas del sector primario que tributen conforme a su capítulo correspondiente no tributan. Tampoco los contribuyentes del RIF, régimen de incorporación fiscal. No participan los que perciban ingresos por honorarios profesionales. Las empresas maquiladoras ya tienen su propio estímulo en los artículos 181 y 182, por lo cual tampoco participan. Las fibras o fideicomiso para la industria de los bienes raíces tampoco van a participar del estímulo cuando cumplan con todos los demás requisitos. Las sociedades cooperativas tampoco van a participar. Todos estos contribuyentes porque ya tienen un régimen de preferencia en algún otro segmento de la ley. Tenemos también otros contribuyentes, los que se ubiquen en alguno de los supuestos y que no son así como que no juegan muy limpio. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69, esto es sospecha de realizar operaciones simuladas. Los contribuyentes que caigan en los supuestos del artículo 69, fracción primera, los que sí practiquen operaciones simuladas. Quienes realizaron operaciones con contribuyentes señalados como operaciones falsas o inexistentes. Los contribuyentes que presuntamente realizan operaciones inexistentes. Por el hecho de la presunción ya no participan. Los contribuyentes que realizan actividades empresariales a través de fideicomisos. Los que perciben ingresos de bienes intangibles. Los que perciban ingresos del comercio digital. Tampoco participan aquellos que suministren personal mediante subcontratación, entiéndase el outsourcing. Los contribuyentes auditados a quienes se les haya determinado crédito fiscal y no se hayan regularizado su situación. Los contribuyentes que apliquen otros tratamientos fiscales que otorguen beneficio o estímulos fiscales, incluyendo exenciones o subsidios que ya acabamos de ver en la Ley de Ingresos de la Federación. Los contribuyentes que se encuentren en ejercicio de liquidación al momento de solicitar su autorización. Las personas morales cuyos socios o accionistas de manera individual perdieron la autorización para aplicar el estímulo fiscal previsto en el artículo 2 del decreto. Las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, así como los contratistas de conformidad con la Ley de Hidrocarburos. El mismo día, 31 de diciembre, se publica un estímulo para disminuir la tasa del IVA del 16 al 8% a quienes tienen su domicilio fiscal en la región fronteriza norte. ¿Quiénes son los beneficiarios? Este estímulo consiste en disminuir el IVA del 16 al 8% durante los años 2019 y 2020,
Aquí sí se menciona por 2 años, entonces esto se va a hacer extensivo a 2020. Aplicable a los residentes de la región fronteriza norte que ya describimos en detalle anteriormente. Se otorga un estímulo fiscal que reduce la tasa del 16 al 8% a los contribuyentes que realicen actividades objeto de IVA y que impliquen facturación, esto es, enajenación, prestación de servicios y arrendamiento de bienes. O sea, no se incluyen la importación de bienes o servicios. Eso únicamente lo genera ingresos. Es un estímulo para fomentar la actividad económica en esa región mediante ventas. Todo ello en locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza. El porcentaje disminuido se reflejará en el proceso de facturación. Esto es, no vas a facturar al 16% y luego vas a presentar un descuento del 8%. Directamente se calculará el IVA al 8%. ¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiarios de este estímulo fiscal? Los beneficiarios deberán realizar la entrega material del bien o la prestación del servicio en la citada región fronteriza norte. Por error, se omite la actividad de arrendamiento. Es obvio que la actividad de arrendamiento debe tener el bien en la citada región fronteriza. Presentar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor un aviso de aplicación del estímulo fiscal al que se refiere el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación. Impropiamente en el decreto ponen como referencia el artículo 11 de este decreto que habla de otro tema. Los contribuyentes que inicien operaciones presentarán el aviso conjuntamente con el de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. Sin aviso no habrá estímulo fiscal. ¿Cuáles son las actividades excluidas del estímulo fiscal del 16 al 8%? La enajenación de bienes inmuebles y de los intangibles. Ni unos ni otros participan del estímulo. El suministro de contenidos digitales, audio o video, entre otras. Los realizados por contribuyentes que hayan sido publicados por el SAT en sus listas negras, con operaciones inexistentes o simuladas. ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del estímulo fiscal? El estímulo fiscal de disminución de la tasa del IVA del 16 al 8 no se considera como ingreso acumulable, contradiciendo la obligatoriedad de la presentación del aviso de aplicación del estímulo fiscal en el artículo 14. Se releva de dicha obligación. El SAT publicará las reglas para hacer las aclaraciones pertinentes. Pues bien, esto era lo que yo quería compartir contigo. Espero que sea de utilidad el material que hemos estado comentando el día de hoy. Por tu atención, muchas gracias. Te recomiendo mucho leer lefisco.com. Es una herramienta bastante útil que me interesaría que tuvieses acceso un mes gratis a ese servicio. Gracias.